siglo XVIII nos revelan además una fuerte incidencia en delitos, como ya les he manifestado, contra la persona, de los cuales la mayor densidad de casos corresponden a las agresiones físicas y homicidios, ¿no? Respecto a las agresiones físicas, las fuentes nos evidencian la participación de diferentes sectores de la sociedad de entonces. Un alto porcentaje coloca al rubro españoles como agresores y víctimas a la vez, seguidos de esclavos, hombres que ejercían algún cargo militar, soldados por lo general, funcionarios públicos, mulatos, indios y zambos libres. Estos delitos, la mayoría se cometían con armas punzocortantes, puñales, tijeras, tranchetes, escaso uso de sables. También en los juicios criminales se puede discernir el uso de piedras, sogas y armas de fuego en mínima proporción. En casi un 90% de estos ataques eran directamente la persona, causándole fuertes heridas en el cuerpo hasta la muerte. Hay algunos ejemplos de crueldad excesiva, ¿no?, que es el caso de la sevicia, como el corte, por ejemplo, de orejas a un menor de 5 meses causado por el propio padre, ¿no? Hay también casos de azotados hasta el desollamiento, como también abortos que sufrían algunas mujeres a causa de estos maltratos de sus cónyuges o particulares. Hay ejemplos de sevicia extrema, como el de un hombre que es quemado en la plaza con paja y grillos puestos en la mano, ¿no? En las causales por violaciones a domicilios de particulares observamos actitudes individuales de algunos comerciantes españoles y negros en contra de mujeres solas, con el fin de obligarlas a mantener amistad ilícita con ellos. Amistad ilícita, que estamos hablando de uxoricidios, amancebamientos, defensa de algunos hombres que salen en defensa de la violencia contra de la mujer, ¿no? Es un tema recurrente y que en estos momentos estamos viviendo con mucha fuerza, ¿no? Estos delitos por homicidios nos revelan que entre sus principales causas estaban los pleitos de tierras, el abuso de autoridad, el adulterio, también eran por la pugna por los cargos públicos, homicidios contra mayordomos, cometidos la mayoría de veces por esclavos negros, también era por causas de robo, uso excesivo de aguardiente en las fiestas, asaltos, etc. Los mencionados homicidas, nosotros observamos que hay mayor cantidad de presencia de esclavos, indios y españoles en menor proporción, pero este orden no necesariamente nos debe indicar que los españoles cometían menos delitos, si tenemos en cuenta que ellos eran los que ocupaban los principales cargos públicos. Podemos pensar que a causa de ello muchos crímenes también quedaban impunes. En el caso de los crímenes ocasionados por indígenas, es frecuente que la defensa alegue el uso excesivo de aguardiente en las fiestas, las horas de trabajo y otras faenas. La mujer aparece implicada principalmente en problemas de índole sentimental como el adulterio, con mayor incidencia entre 18 y 28 años de edad. En el caso de la Iglesia, esta cumplía una labor de protección con aquel que cometía el delito. Actuaba como intermediario a través del uso de la inmunidad eclesiástica a fin de que los homicidas no sean trasladados a las cárceles. Ello tal vez explique por el interés que ésta tenía en la administración de los bienes del acusado. Las víctimas eran atendidas con frecuencia por barberos y enfermeros que habitaban en las ciudades. En el caso de Lima, las fuentes nos informan del traslado de los agredidos a los principales hospitales reales, ¿no?, como el de Indio en Santa Ana, los españoles en el de San Andrés, donde además había un loquerío, ¿no?, que era el único que había en la zona de Lima, que más tarde nos va a hablar el otro ponente. También está el Hospital de Negros de San Lázaro y de Españoles. En este caso también, ¿qué observamos? El poder económico de los principales participantes de la vida económica hacían uso de ese poder que tenían frente al resto de la población. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si sus negros esclavos eran agredidos y habían sufrido peleas callejeras y estaban en riesgo de muerte, no importaba necesariamente que lo tendrían que llevar
al hospital de San Lázaro, que le correspondía según su casta. Ellos podían llevar a cualesquiera de los hospitales, es lo que aparece en las fuentes documentales, sea el caso de San Andrés, en el de Santa Ana, el que estuviese más cerca a fin de salvar esa inversión económica que representaba para ellos los esclavos, ¿no? Los personajes involucrados en estos delitos contra el patrimonio, que representa en este caso el 31%, refieren a aquellos cometidos en contra de propiedades públicas y particulares como haciendas, establecimientos comerciales, entre otros. Este rubro aborda varios casos de extorsiones y estafa. La forma de ataque se daba con mayor incidencia bajo la modalidad de incendios. Los personajes involucrados en estas causas resultan del entorno político de las jurisdicciones, como un procurador de indios, por ejemplo. También hay otros juicios por estafa, hay litigios ventilados en causas contra la moral, hay causas por adulterios, contra el orden público y por las causas seguidas por contrabando, que si bien perfilan en muy poca proporción, no se están hablando de un comercio ilícito, principalmente de géneros traídos de China, España y Francia. En el caso de los géneros de ropa de China, se observa que la ruta de tráfico era vía México. Las fuentes nos dibujan además el tráfico de plata, piña y azogue en la zona de Huanta, provincia de Huamanga. Los involucrados en estos delitos son españoles, personal de marina que ejercía diferentes oficios en las fragatas y o embarcaciones, ¿no? Y así hay otros delitos como falsificaciones de documentos, también delitos que se sancionaban como la vagancia asociadas a la causal de homicidio, ¿no? Estas tendencias estadísticas en el segundo caso, para el primer cuarto de siglo, a primera impresión señalan similares porcentajes de los del siglo anterior, pero si observamos con más detenimiento, concluiremos que hay una mayor densidad de datos para este lapso elegido, porque solo cubre 2 décadas antes de la independencia. Siguiente, por favor. La investigación para trabajar sobre la historiografía jurídica peruana, hemos reunido información de la etnología, de la antropología, arqueología, historia, economía, política y sociología y medicina, entre los principales, que actúan como un cuerpo legal acorde a cada etapa histórica. En el caso de la época primigenia, ¿no? La costumbre regía como noción jurídica principal, donde la transgresión era sancionada con la venganza. Para la época inca, este derecho consuetudinario además asocia a normas y máximas morales, ¿no? Cuyo control estaba a cargo de un jefe divinizado como el inca, ¿no? Sobre esta etapa nos hablan mucho los cronistas, principalmente Guamán Poma de Ayala, que hace mucho uso del quechua, y si manejamos eso, pues nos da una información rica, ¿no? Como hace un momento el magista Chue quería decir, por ejemplo, en esa parte decía Kaimi Jorge, ¿no? Quiere decir, aquí está la plata, Apamuay, tráeme una mujer, Apamuay Guarmi, ¿no? Eso quiere decir, Kaimi Jorge, te estoy dando el dinero, tráeme una mujer, ¿no? Para el caso de la prostitución. Y en el caso del aspecto jurídico, Guamán Poma también nos da muchas máximas, sobre todo asociados a la cosmovisión, a la ritualidad, ¿no? Y cómo este derecho consuetudinario regía y era la columna vertebral de esta sociedad, ¿no? Que era el encargado de hacer cumplir las leyes cuya sanción extrema era la muerte. Para la época colonial y virreinal podemos advertir que esta historiografía no se está hablando, en el caso de los inicios de la colonia, de los rezagos del derecho consuetudinario que se asocia a la inclusión de ciertas leyes contempladas en el incanato y también un maderamen legal profuso que es trasladado de la legislación castellana. Posteriormente, dentro de esta misma etapa manejada por los virreyes, ya se habla de una consolidación de un cuerpo legal logrado en parte a través de la recopilación de leyes de India, ¿no? Si bien es una etapa confusa, prolífica y
historia de este cuerpo legal que rigió hasta los albores de la independencia, es la que coadyuvó para el análisis de esta etapa, ¿no? Y donde también intervinieron las investigaciones de jurisconsultos eclesiásticos y laicos. Ya para la época republicana, la historiografía nos está mostrando que si bien hay un inicial desorden legal y con la derogación de las leyes indianas, el derecho peruano ya se proyecta a la búsqueda de un cuerpo civil y penal. Aquí destaca ya el Código de Manuel Lorenzo Vidaurre, que se inicia en 1810. Siguiente, por favor. Esas son imágenes de Huamancoma de Ayala en la primera, ¿no? Que es las formas de castigo, que no es otra que la representación plástica del indígena, principalmente, que está asediado por una serie de autoridades coloniales representadas en aves de rapiña y animales fieros, ¿no? Está en la segunda imagen nos está mostrando la plaza principal y al centro una de las sanciones bastante usada, que era la horca. Y en la tercera imagen nos muestra las formas cómo eran las cárceles, ¿no? Donde los indígenas estaban pagando sus penas. Siguiente, por favor. La Real Audiencia de Lima, en estas causas criminales para el siglo XVIII, se basaba principalmente, la mayoría de los juicios habla que se basa en las leyes de los reinos de Indias y de las de Castilla, ¿no? Casi todos los juicios se va a mencionar que está basado en ello, ¿no? Este es más o menos un esquema de cómo está estructurado una experiencia de un juicio criminal de causal homicidio, ¿no? Todo empezaba con la persecución del homicida, que se apresaba temporalmente, y esto se hacía previo a las averiguaciones de los hechos, ¿no? Posteriormente, luego seguía la cabeza de proceso, que no es otra cosa que el informe breve de los sucesos con indicación del lugar, fecha, actores implicados, posible móvil del crimen, autoridades a cargo. La fe de heridas era ejecutado por los enfermeros, médicos, barberos y cirujanos de los diferentes hospitales establecidos en las ciudades, y cuando estaban en las zonas rurales lo hacían de manera, también los curanderos, que aparecen en poca proporción. La sumaria de los hechos era manejado por el alcalde del crimen de la Real Audiencia, y en el caso de jurisdicciones alejadas, estas eran realizadas por autoridades de mayor jerarquía, escribanos, alcaldes, tenientes, etc. Luego venía la declaración de los testigos, ¿no? Tanto de la víctima como de los homicidas, para responder un rol de preguntas establecido por las autoridades encargadas, pero también si el acusado o acusadas eran sometidos a careos pero no eran ladinos en la lengua española, se les señalaba un intérprete, y también el procurador de naturales los defendía explícitamente sobre los derechos de los indígenas, ¿no? Finalmente estaba la sentencia, donde luego del análisis de los sucesos con las premisas antes indicadas, se procedía a la pronunciación de la sentencia, ¿no? Eso a nivel general. Siguiente, por favor. En el Perú, el escenario geográfico nos está mostrando marcadamente. Este es un trabajo que hicimos para esta década, señalando los lapsos cronológicos de donde provenían principalmente estos juicios criminales que llegaban a la Real Audiencia de Lima. Allí pueden ustedes observar que llegaban desde Quito, Piura, Lambayeque, Trujillo, Cajamarca, Ancash, y Lima representa un porcentaje representativo con 61 expedientes, y principalmente asociado al cercado de Lima, Maranga, Surco, Chorrillos, Lurín, Cieneguilla, Callao, Caraballo, Cajatambo, Barranca, Chancay, Canta, Guarochirí, Cañete en general. Son 173 expedientes que nos dan este resultado estadístico, y que también solamente ha sido tocado de manera general, y los invito a trabajar con cada una de esas causales, que resulta bien interesante para medir los delitos del aspecto cognitivo. Avanzamos.
Allí al costado pueden ver un gráfico que nos permite ver más o menos, a grosso modo, la participación de los homicidas según casta, ¿no? Principalmente, si bien observamos que hay un mayor porcentaje para los indios, también podemos ver, por el contrario, que tenemos a un 31% que no sabe, ¿no? Entonces, eso también no nos deja dar un resultado concreto y efectivo de lo que ocurría, pero es lo que las fuentes nos ofrecen y es lo que las estadísticas arrojan. Siguiente, por favor. En el lugar de los hechos, allí les muestro algunos ejemplos de los que eran atendidos en los hospitales reales, ¿no? Que están en el fondo documental de la Real Causas Criminales del Archivo General de la Nación. Allí podemos observar los que eran atendidos en el lugar de los hechos, en el Hospital Real de San Andrés, de Santa Ana, de Nuestro Padre San Juan de Dios, en el Hospital Real de Nuestra Señora de la Caridad, por mostrarle algunos, ¿no? Porque hay varios, los demás eran atendidos en las zonas rurales. No, si bien los homicidios podrían haber ocurrido, por ejemplo, en los extramuros de Lima o de Saña, muchos eran trasladados por la gravedad del homicida, de la víctima, hacia la zona de Lima, ¿no? El centralismo limeño se manifiesta desde esa época, ¿no? Al costado pueden observar los tipos de armas usados por homicidas que ya les señalé hace un momento. Siguiente, por favor. Los homicidas y cómplices según casta, los tipos de oficios y o cargos de los homicidas, ¿no? Es posible discernir y separar esto, es lo que las fuentes nos permiten realizar. Siguiente, por favor. También los homicidios según causales para el siglo XVIII y los tipos de sentencias, a donde iban principalmente, la mayoría iban desterrados, ¿no? En segundo lugar, podemos observar que también hay por embargos, sentenciados, hay un grupo de no sentenciados, muy pocos absueltos, y también está la participación de la Iglesia que cobijaba al homicida a través de la inmunidad eclesiástica, ¿no? Por ejemplo, cada uno de estos ítems están mostrados de acuerdo al vaciado de la estadística, de acuerdo a los datos que se han encontrado, pero que pueden ser trabajados de manera individual por cada uno de los que se interesen en esta gran torta que tenemos de estadística, ¿no? de delitos punitivos. Siguiente, por favor. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos, porque entre los más principales, ¿no? Los homicidios por pleito de tierras solamente para el Valle de Lima, Aguas y otros, tenemos de 1701 para el Valle de Maranga. Estos juicios reflejan el enfrentamiento indirecto de estos propietarios de hacienda a través de sus mayordomos. Por ejemplo, en este caso se desprende de la muerte de Roque Matos, mayordomo de la Chacra Alta, el capitán don Francisco Aguirre, quien por órdenes de su amo había transgredido el horario estipulado para la apertura de la bocatoma de agua que irrigara en el Valle de Maranga. El motivo por el cual tuvo que enfrentar la ira del hacendado Matías de Acevedo, quien, secundado por su ayudante Lorenzo, le cortó la mano con su espada, de cuya causa murió después. Varios factores raciales destacan en este hecho. Por un lado, observamos el enfrentamiento indirecto del hacendado de la Chacra Alta a través de su mayordomo, al cual inserta en una pendencia innecesaria si se tiene en cuenta que los esclavos negros y ambas haciendas, según declaran en el juicio, ya habían convenido dejar dicha bocatoma por un lapso mayor de tiempo. Otro detalle interesante a destacar es el hecho que ambos esclavos señalan no haber intervenido en la gresca, dado que tanto el mayordomo como el hacendado eran españoles. Para dilatar el juicio, evadir los costos, la manutención de la viuda y el embargo de sus bienes, el hacendado argumenta una serie de coartadas, entre las cuales trataba de demostrar que el difunto era manco, ¿no? Esos son ejemplos de las formas de homicidio, las formas, los mecanismos también de evadir los costos procesales y sobre todo no perder la mano de obra esclava e indígena, ¿no? Siguiente, por favor. Los homicidios que también destacan y que tienen un porcentaje amplio son los que son por amistad ilícita, que
unos instantes les hablé de los uxoricidios amancebados involuntarios. Los uxoricidios son los que eran cometidos por los cónyuges en contra de las mujeres y viceversa. Entonces, ahí podemos observar que los indios están involucrados en estos delitos con mayor incidencia, los negros en segundo espacio, el español, mestizo y hasta un chileno aparece en estos rubros para la zona de Lima. Siguiente, por favor. Un ejemplo para Canta en 1729 y otro homicidio en el Callejón de Romero en 1763. En el primero está involucrado el indio Pedro Ventura, que orillado por su manceba, dice el documento, Micaela Lavoz, soltera de Vichaycocha, había dado atroz muerte en la provincia de Canta a su mujer legítima María Lorenzo, por lo que fue condenado a muerte imponiéndosele la pena de parricida, debiendo ser, cito el documento, arrojado al mar o río cercano, metido en un saco con 4 animales, como lo dispone la ley 12, título 8 de la partida 7, la cual se ejecuta la costumbre de los reinos de España. Esto último no fue cumplido por la piadosa intervención de los sacerdotes y ministros del Hospital de Santa María de la Caridad, que le dan cristiana sepultura basándose en la ley 10, título 10, 23, 26 del libro 8 de la recopilación de Castilla. Entonces, nótese allí también la intervención de la Iglesia para intervenir en las sentencias cuando la consideran extrema y pueden hacer uso de la inmunidad eclesiástica, ¿no? Ese es un tema también a tratar muy interesante. En el caso del Callejón de Romero es por el incumplimiento matrimonial que sufrió este señor Silvestre Requena, que fue muerto en el Callejón de Romero en 1760 a manos de un hornero, Joseph de la Cruz, por el amor de la mestiza Petronila, con quien el homicida tenía amistad ilícita y vivían juntos con ánimo de casarse. Siguiente. Otro ejemplo de amistad ilícita también pasa, es un ejemplo en la calle de los Bodegones, que es contra Romualdo, muerto en su tienda al defender a la mujer de Joseph Valladares, quien entró con un puñal para matar a su mujer por haberlo agredido esta con un tranchete primero. Para el 78 hay un pleito de pareja en el que fallece Melchor Restauri por defender a su comadre de manera involuntaria cae sobre una botija quebrada y se le abre la cabeza y muerte, ¿no? En este caso interviene también la Iglesia para que absuelvan al homicida porque señalan que ha sido de manera involuntaria. La Real Audiencia acepta y los religiosos de San Francisco lo cobijan en la Iglesia y le dan la inmunidad eclesiástica. Siguiente, por favor. En el caso de los robos están los cimarrones, cuadrilleros y salteadores de camino. Sobre todo destacan para la Lima colonial los negros huidos de las haciendas de San Juan y Villa, que ya varios lo han abordado bastante, entre los cuales está Carlos Aguirre y los que han trabajado el tema de los esclavos negros, ¿no? En este caso es un homicidio causado por estos esclavos huidos de las haciendas de San Juan y Villa, de los padres de la Compañía de Jesús, quienes asaltan en el puente Barreto, camino a Surco, a una pareja de indios de Late que venían, Juan Durán y su esposa. Esos valles eran, como señala el documento, sino habrían actuado asustados de ser prendidos por estar huidos de sus amos y ser perseguidos como cimarrones en los valles de Surco, Pachacamaca y Guerita. Siguiente, por favor. Las hostilidades en las cárceles, principalmente las casas panaderías de don Juan Espinosa y otros que circundaban toda la Lima colonial, destacan la crueldad extrema, como en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. La bibliografía que hemos usado, pueden revisar Acosta, Aguirre, Carlos, Alderete y otros. Siguiente, por favor. Siguiente. En síntesis, lo que he querido trasladar es tocar principalmente con este gráfico principal, invitarlos sobre todo a abordar los diferentes aspectos punitivos, si es que por allí están interesados. Hace poco, una joven de San Marcos, Viviana Hilario, ha sustentado su tesis sobre historias criminales, precisamente, trabajando este tipo de fuentes
y que es un rico filón para medir la evolución, ¿no?, de la vida cotidiana del virreinato peruano y parte de la República, que no solamente nos está mostrando los hechos punitivos en el caso de la causal de homicidio de una manera tácita y expresa porque ocurrían, no, sino que está asociada al circuito económico y social que regía en ese entonces, donde los principales actores sociales que manejaban y detentaban el poder, como los españoles y las autoridades de los diferentes sectores, están allí interviniendo constantemente para alquilar a sus esclavos a las panaderías y obtener un usufructo por ellos, a los indígenas en los obrajes, en las zonas rurales y en las haciendas también a los negros esclavos, no solo en las panaderías, ¿no?, este sector social. Entonces, a través de esta medición del termómetro evolutivo criminal a nivel nacional, se puede discernir también la vida cotidiana en esos lugares. Si están interesados, siguiente por favor, puedo enviar el PDF del libro que habla en general de toda la criminalística peruana en el siglo XVIII, o se los dejo a los amigos del Centro Cultural para que se los envíen. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a continuar con la ponencia para luego... Sí, al final vamos a hacer la ronda de preguntas, no se preocupen. Vamos a continuar con el doctor Santiago Stucchi Portocarrero. Él es médico psiquiatra en el Hospital Víctor Larco Herrera, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del comité editorial de la revista Neuropsiquiatría, miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, autor de La depresión de José María Arguedas, breve historia de los tratamientos biológicos de la psiquiatría, loqueríos, manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima, y artículos publicados en las revistas médicas. Él hablará acerca del tema que le corresponde, es loqueríos, hospitales y pensamiento psiquiátrico en la Lima colonial. Buenas noches. Me he permitido cambiar un poco el título de mi exposición por las ideas sobre la locura en la Lima virreinal y por qué cuando hablamos de psiquiatría en la colonia no estamos siendo muy exactos, porque la psiquiatría no existía en la época del virreinato. El término psiquiatría aparece recién en 1803, 1808 e incluso el precursor de la psiquiatría, que es el alienismo, no se conoció en Lima, en el Perú, hasta mediados del siglo XIX, en plena república, con José Casimiro Ulloa. Entonces vamos a hablar aquí básicamente de locura, que es el término que, si bien está actualmente estigmatizado, no le gusta a los psiquiatras, es el término que históricamente se ha utilizado para referirnos a aquellas personas que por sus comportamientos o sus discursos se diferencian de la mayoría, por decirlo de alguna manera. La siguiente, por favor. Cuando uno habla de locura en el virreinato, se imagina un tema religioso, o sea, se imagina un concepto místico de lo que ahora llamamos enfermedad mental, un concepto demonológico, la enfermedad mental, la locura como posesión diabólica, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta pintura que se encuentra en el convento de Santa Catalina, en Arequipa. Yo tomé esta foto hace un par de años,
donde dice abajo: tú sabes, Señor, mis locuras y mis pecados no se esconden de ti. Entonces se ve acá la locura como algo vergonzoso, como algo que se esconde, como algo similar, algo emparentado con el pecado, con lo malo. Y vemos acá un ángel que representa el alma, que se está cubriendo la cara de vergüenza, ¿no? Y al loco como un personaje grotesco, como un personaje bufonesco, ¿no? Entonces, la locura bajo una concepción religiosa mística. Esto, vamos a ver, es solo parcialmente cierto, no es por completo todo lo que, la forma como se concebía la locura en aquellos tiempos. La siguiente, por favor. También cuando hablamos de locos en el virreinato, se nos viene la imagen de la Santa Inquisición quemando gente orante. Y vamos a ver que eso tampoco es completamente falso, pero es solamente una parte de la verdad. Esta es una figura que representa un auto de fe en la Lima virreinal. La siguiente. Empecemos con el caso de Mateo Salado. Mateo Salado no es solo una huaca, fue un personaje que vivió hace mucho tiempo, en el siglo XVI, era un francés que llegó a nuestras tierras y que comenzó a llevar una vida bastante ermitaña, justamente en la Huaca, que ahora lleva su nombre, ¿no? Y además empezó a hablar en contra de la Iglesia Católica. Recordemos que estamos en la época de la Reforma y la Contrarreforma, y este señor hablaba a favor de Lutero y en contra del Papa. Le iba a decir que el Papa era un borracho. Entonces, en esta época eso era bastante peligroso. Vamos a ver una parte del proceso que se le hace a Mateo Salado en 1573. Dice: comúnmente estaba habido y tenido por falta de juicio entre todos los que le conocían por verle andar tan distraído. Por si acaso eso es literal, es un error mío. El fiscal hizo instancia para que fuese preso. Pareciendo que era loco, se mandó sobreseer por el presente. Dice muchas blasfemias contra el Papa y cardenales. Tiene como está buen juicio y entendimiento, y cuanto a que está preso, no se ha entendido de él cosa en contrario, sino que como él andaba diciendo estas herejías tan claras y manifiestas y cavaba en aquella huaca, solo las personas que se lo oían lo atribuían a locura, pero realmente él no es loco, sino hereje pertinaz. ¿Qué cosa vemos acá? Primero, a este señor la Inquisición lo arresta, pero lo sueltan porque lo creen loco. Después lo vuelven a arrestar y esta vez se hace un análisis, usando términos actuales, más profundo, y se determina que en realidad no es ningún loco, sino es un hereje. Y es ahí cuando es considerado culpable y quemado en la hoguera, ¿no? Entonces, y quemado en la hoguera porque él persiste y no se arrepiente de sus ideas. Pero lo que es interesante de esto es que la Inquisición se preocupa por discernir si esta persona era víctima de locura o no. O sea, no lo mandan a quemar por loco, lo queman justamente después de descartar que sea loco. La siguiente, por favor. Otro proceso de la Inquisición, esta vez de Fray Francisco de la Cruz. En 1578 llamóse después al médico y con su informe y el de testigos se le declaró sano y cuerdo. Le parece que no está loco, sino que en su juicio, como antes lo estaba, y que no cree que aquel poco de espacio estuvo loco, sino que fingió la locura como mañoso, astuto y sagaz que debe ser. Nuevamente, vemos acá el proceso contra un cura que también empezó a blasfemar contra la Iglesia y que también tuvo la mala suerte de terminar en la hoguera. Pero acá incluso se llama a un médico para que determine, mediante alguna técnica, que esta persona no estaba fuera de sí, sino que estaba en su sano juicio. E incluso se hace alusión a que la posibilidad de que esta persona haya fingido locura. Entonces eso nos deja ver que en esa época la locura era una forma de escapar al castigo, porque había el concepto de locura como un estado en la cual la persona perdía el juicio y no era responsable de sus actos. La siguiente, por favor. Un tercer caso, esta vez contra Ángela Carranza, en 1693. La persona que la acusa dice: este monstruo andaba en su casa como Eva en el paraíso,
y en los temblores salía sin cubrirse, es decir, desnuda. Y luego ha sucedido que en un lugar sagrado intentó manosear a un hombre en partes a donde no se puede tocar sin culpa. Está claro. En otra ocasión, comunicándole a una persona las tentaciones de carne que sufría, dijo la beata: ¡ay, yo también las padezco! Y añadió que el demonio le había hecho parir perritos. Entonces, semejante testimonio no nos deja mucha duda acerca del estado juicioso de esta persona, pese a lo cual fue considerada en su sano juicio, en sus cabales, y también condenada. Más, a diferencia de los casos anteriores, esta señora sí se arrepintió y pidió la clemencia de la Santa Inquisición, la cual solamente se contentó con exponerla a la vergüenza y meterla presa, pero no terminó en la hoguera. Pero nuevamente vemos aquel componente de la locura como un medio que de alguna forma se aparece en el juicio y no es en sí la causa de la condena. Aunque en este caso quedaba bastante claro que ella no estaba muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver algunas definiciones de textos de aquella época acerca de lo que se consideraba locura. Según un texto de 1611, la locura era una enfermedad que priva del juicio y embaraza el uso de la razón. O sea, había el concepto de locura, que no es muy distinto al actual, de que la enfermedad llevaba a la persona a que no pudiera de alguna forma darse cuenta de sus actos. Estaba privada del juicio y la razón. El loco furioso, según el mismo libro, es el enojado y colérico que con furia y sin considerar lo que hace se arroja a hacer algún desatino sacándole de su juicio la ira. Un loco que ya no solo está privado de la razón, sino que actúa de manera violenta, ¿no? El furor, según un texto de 1780, es la locura confirmada, la enajenación total de la mente, ira, rabia, cólera y enojo. Y el furioso, volviendo al texto de 1611, es el loco que para asegurarnos de él es necesario tenerle en prisiones o en la gavia. La gavia era una jaula, ¿no?, donde se metía al loco para que se calme. Entonces acá ya hay el elemento, entre comillas, terapéutico, ¿no? O sea, el furioso era aquel que había que encerrarlo. Y básicamente eso es lo que se hacía en estos casos. Otros